continuando con las funciones, vamos a ver, en este caso, la parte 2 de funciones. Ella incluye, ¿verdad?, lo que son la clasificación de las funciones y específicamente las funciones polinómicas. Entonces, entre las clasificaciones de las funciones estaban las funciones polinómicas y dentro de las polinómicas tenemos varios casos. Veamos el primer caso, que sería el de la función afín. Entonces, porque allí se encuentran la función afín, la función constante, la función cuadrática, la función cúbica, etc. Veamos que la función constante es aquella función donde en el valor, para cualquier valor de x de la función, tenemos el mismo valor de y. Es decir, cualquier valor 1, 2, 3, 4, siempre tenemos el mismo valor de f de x, que es 3. Entonces esto se dice que es una gráfica de una función constante donde el dominio es todos los reales para cualquier valor de r y el rango es solamente 3. Entonces veamos las funciones polinómicas, seguimos con las funciones polinómicas y vamos a ver la función afín, que es la expresión de la recta. Entonces fíjense, en este caso, en las ecuaciones de las funciones afín, siempre el dominio son todos los reales, o sea, los valores de x pueden ser cualquier valor real, y los de y lo mismo. El rango puede ser entonces todos los reales. Veamos en este ejemplo, en esta gráfica, vamos a analizar esta gráfica. En esta gráfica vamos a ver cuál es el dominio y el rango. Si nosotros evaluamos para entre 0 y 6, que los escojo yo arbitrariamente, me darían para 0, fíjense, lo evalúo aquí y me da menos 2. Si pongo el valor de 1 en x, me queda de 2 por 1, 2, menos 2 es 0, y así grafico, tengo los valores para poder hacer esta gráfica. Construyo la gráfica dando los valores para x0, y me da menos 2, para 1 me da 0, para 2, y voy haciendo toda mi gráfica. Al tener la gráfica la puedo analizar. Decimos, el dominio son todos los reales, no hay restricción en x. Y en el rango también son todos los reales, no hay restricción en y. Veamos si es simétrica. No es simétrica, ya que ella no es ni par ni impar. Fíjense que la simetría gráficamente se veía por si estaba respecto al eje y o respecto al origen. Ninguna de las dos se da. Periódica no es, porque no es una función trigonométrica. Los puntos de corte, tenemos dos puntos de corte, un punto de corte en x y un punto de corte en y. Fíjense que el punto de corte para x igual 0, o sea, acá sería, x igual 0 sería el 0 menos 2, y para y igual 0 me quedaría el 1, 0. Asíntotas no tiene ninguna asíntota, ya que ella no es ninguna racional. La monotonía se refiere a si la función es creciente o decreciente, ¿verdad? En este caso la función es creciente porque cualquier valor de acá, de este intervalo, siempre va a ser el siguiente mayor. Para un x mayor me da mayor en la gráfica, entonces es creciente. Y biyectiva se cumple si es biyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva. Y en este caso, la función afín siempre es biyectiva. Bueno, luego seguimos en las polinómicas con las cuadráticas. Acuérdense que la función cuadrática es una expresión de este tipo. Ax cuadrado más bx más c. También la pueden ver de esta expresión. Pero siempre esta es la forma, digamos, más general. Entonces, ¿cómo se llama la curva? El gráfico es una curva llamada parábola. Cuando el término que contiene al x cuadrado es mayor, o sea que este a es mayor que 0, entonces la parábola es abierta hacia arriba. Si es menor que 0, abre hacia abajo cuando es una vertical. La parábola es simétrica respecto al eje de simétrica al eje de simetría. El vértice es el punto donde la parábola deja de crecer y comienza a decrecer, o de crecer a crecer. Si la parábola abre hacia arriba, entonces el vértice es un mínimo, y si la parábola abre hacia abajo, entonces es un máximo. El eje de simetría se obtiene de dos formas, o mediante las raíces de la ecuación o la ecuación general. Y las raíces son el punto donde la parábola corta el eje X, el dominio es el conjunto R y el rango se realiza verificando en la gráfica o haciéndolo analíticamente. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos esta función, vamos a graficarla. Esta función, ¿cómo se grafica? Bueno, yo voy a colocar entre el ejemplo, hacer el estudio completo de esta función, y estoy dando valores entre 0 y 4 a x. Fíjense ustedes, evaluando
poniendo aquí para x igual 0 me da 1, para 1 me da menos 2 y así sucesivamente para cada valor de x en la función me da este valor de y de f de x. Muy bien, con esto grafico para 0, 1, busco para 0, el valor de 0 me da la y me da 1, para 1 me da menos 2 y aquí voy graficando toda mi función. Aquí está la gráfica. Vamos a hacer entonces el análisis. El dominio y el rango, fíjense ustedes, el dominio dijimos que eran todos los reales porque no hay ningún problema de cualquier valor de x que yo dé, la función es función. Y el rango va a estar definido entre qué y qué valores. Fíjense ustedes, entre qué valores está definido este rango en los valores de y. El mínimo valor de y que puede tener ella es, como esto es una parábola que abre hacia arriba, es el vértice, es menos 3 y termina en más infinito. Fíjense ustedes que esto continuaría, por esto tiene estas puntas de esta flecha, esto iría hasta el infinito. Si yo sigo con cualquier punto por aquí y por aquí, me va a dar. Entonces, el rango sería entre menos 3, incluyendo el menos 3, porque es el vértice, hasta más infinito. Vamos a ver la continuidad. Es una función continua, ¿sí? No tiene cortes. Vea que es una función continua. Es simétrica si vamos a evaluarlo. Si f de x es igual a f de menos x. En ese caso sería par. Entonces, vamos a probar si f de menos x, ¿cuánto me da? F de menos x me da f distinto. O sea, fíjense ustedes, esto es distinto de la función, entonces no es par. Hago lo mismo, evalúo en f de menos x con menos f de x. Hago el menos f de x y eso es distinto a menos f de menos x. Entonces tampoco es impar. La función no es ni par ni impar. Periódica no es porque no es trigonométrica. Los puntos de corte son las dos raíces. Fíjense ustedes resolviendo la ecuación. Aquí gráficamente es más difícil verlo, pero bueno, aproximadamente. Pero haciendo el cálculo de esta ecuación de segundo grado, tendríamos que las dos raíces valen estos dos valores, esos son los puntos de corte. Las asíntotas no existen ya que no es racional. La monotonía creciente o decreciente, bueno, ella es decreciente desde acá, o sea, desde menos infinito hasta el vértice, o sea, hasta 2, y creciente desde 2 a más infinito. Acuérdense que eso se ve en el eje X. Entonces, recordemos que el vértice, creciente, dijimos que era de 2 a más infinito, el vértice viene a ser el mínimo de la función y la función no es inyectiva de acuerdo a la prueba de la línea horizontal, es decir, si yo trazo una línea horizontal y ella corta en 2 puntos a la curva, entonces no es inyectiva, al no ser inyectiva tampoco es biyectiva. Aquí tenemos otro tipo de función que es la función valor absoluto. La función valor absoluto me dice que el valor absoluto, parece que es incluido en estas barras, es igual a x más b o a menos ax menos b. Si ax es más b es mayor que 0 y si ax más b es menor que 0, en estas dos condiciones. Fíjense cómo es la gráfica de esa función. Si yo grafico esta función, mire lo que me da. Ella, entonces, cuando hago un análisis, el dominio es en todos los reales, para cualquier valor de x existe la función, y el rango solamente son valores positivos entre 0 más infinito. No es par ni impar, cuando tú evalúas no es ni par ni impar, porque no es simétrica respecto a este eje o al origen. No es periódica porque no es trigonométrica. Los puntos de corte, por ejemplo, en este caso, para x menos 3 me da menos 3, 0, o sea, para menos 3, 0 en menos 3, 0. Y luego las asíntotas no es racional, la monotonía es decreciente entre menos infinito a menos 3 y creciente de menos 3 a más infinito y tampoco es biyectiva.